Bienvenidos, mi nombre es Lady Landines del programa de formación de Administración en Salud. El día de hoy les vengo a hablar sobre las enfermedades no transmisibles. Estas también son conocidas como enfermedades crónicas, no se transmiten de persona a persona. Son de larga duración y evolucionan lentamente. Existen 4 tipos de enfermedades no transmisibles. Entre ellas encontramos las enfermedades cardiovasculares, de ellas sería la enfermedad isquémica del corazón y accidentes cerebrovasculares. En las enfermedades respiratorias encontramos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A su vez tenemos el cáncer y la diabetes mellitus. Estas enfermedades son las vigiladas por el Instituto Nacional de Salud en Colombia. Enfermedades cardiovasculares. Esta afección ocurre cuando la grasa y el colesterol se acumulan en las paredes de los vasos sanguíneos y cuando estos resultan obstruidos puede llevar a que se presente un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Como les venía comentando, en las enfermedades cardiovasculares encontramos la enfermedad isquémica del corazón. Se produce siempre que existe un desbalance entre el flujo coronario y las demandas de oxígeno del miocardio. Su origen se produce por las lesiones ateroscleróticas tempranas que se caracterizan por la presencia de macrófagos cargados de colesterol. Los factores de riesgo que encontramos es que la persona le hayan diagnosticado hipertensión, fumadores, la obesidad, inactividad física, dislipidemia, diabetes mellitus. Afecta mucho la edad y los antecedentes familiares. Para diagnosticar esta enfermedad encontramos unas imágenes diagnósticas, entre ellas tenemos gamografía dúplex de la carótida. Este examen muestra que también está circulando la sangre a través de las arterias. En cuanto al tratamiento farmacológico, salvo en casos de contraindicaciones, todos los pacientes con enfermedad coronaria deben tomar ácido acetil salicílico. Comercialmente se conoce como la aspirina, de forma crónica, diariamente y a dosis bajas. También debemos estar pendientes de la hipertensión y la diabetes, del peso, la dieta y los fármacos que se deben de tener en cuenta para manejar este diagnóstico. Seguir una dieta baja en colesterol y reducir el peso. Accidente cerebrovascular. Es una enfermedad producida por una alteración en la circulación cerebral que deja sin el correspondiente flujo de oxígeno al cerebro. De ahí el daño de las neuronas es permanente y por lo tanto produce daño cerebral. Su origen es por la oclusión de un vaso sanguíneo. Este puede ser de origen trombótico o embólico. El diagnóstico mediante las imágenes de tomografía computarizada, un electroencefalograma o punción lumbar. El accidente cerebrovascular se divide en dos: es de origen isquémico por la obstrucción de una arteria en el cerebro y de origen hemorrágico, que en un área del cerebro existe una hemorragia. Algunos síntomas para esta enfermedad son la pérdida o disminución de la fuerza de un brazo, pierna del mismo lado del cuerpo, sensación de hormigueos o adormecimiento de un brazo, pierna y cara, dificultad para entender lo que se habla, pérdida de visión de un ojo o de las dos vistas, desviación ocular, mareo, vértigo, cefalea, náuseas y dificultad para comer. El tratamiento farmacológico del paciente con un accidente cerebrovascular se centra en reducir o prevenir la extensión del mismo y en limitar los daños permanentes. La presión arterial es la fuerza necesaria para que la sangre circule a través de los vasos arteriales. Cuando esta fuerza es excesiva o más alta de lo recomendable, se habla de hipertensión arterial. Es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Etiología. Los riñones, el sistema endocrino y el sistema nervioso controlan tanto la salida de sangre del corazón como la resistencia periférica. Los riñones son el órgano más importante en el control de la tensión arterial, junto con las glándulas suprarrenales que regulan el volumen sanguíneo y los electrolitos de sodio, potasio, calcio, cloro, entre otros.
Los signos y síntomas más comunes es cefalea, mareo, sensación de inestabilidad, trastornos visuales, epístasis, hemorragia conjuntival. Manejo no farmacológico. Reducir el peso corporal, restricción de sal, reducir las grasas saturadas, aumentar el consumo de frutas y verduras, ejercicio físico aeróbico de 30 a 45 minutos, limitar el consumo de alcohol y suspender el tabaco. Manejo farmacológico. Diuréticos tiacídicos, clortalidona, hidroclorotiazida, indapamida. Enfermedad oncológica. El cáncer es un tumor maligno, en general, que se caracteriza por pérdida en el control de crecimiento, desarrollo y multiplicación celular, con capacidad de producir metástasis. Su origen son los carcinógenos químicos, radiación, agentes infecciosos y genéticos. Algunos síntomas son dolor, disnea, ansiedad y constipación. Manejo farmacológico. Los principales tratamientos son cirugía, radioterapia, tratamiento sistémico, quimioterapia, trasplante de médula ósea, medicina nuclear y terapia genética. En los medicamentos contamos con la morfina, que es un opioide potente de referencia en el dolor oncológico. Fentanilo se suministra por vía transdérmica mediante parches. Citrato de fentanilo oral transmucosa es indicado en agudizaciones del dolor crónico oncológico tratado con opioides. Los procedimientos con imágenes generan representaciones gráficas de las regiones internas del cuerpo que ayudan a los médicos a ver si existe un tumor. Estas imágenes se pueden hacer de diferentes formas: tomografía computarizada, exploración nuclear, ecografía, resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones, rayos X y biopsia. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica caracterizada por elevados niveles de glucosa en la sangre, toda vez que el cuerpo no produce suficiente insulina o no utiliza eficazmente la insulina que produce. Las causas de la diabetes tipo 1 parecen ser muy distintas a las de la tipo 2, aunque el mecanismo exacto de aparición de ambas enfermedades aún no ha sido descubierto. Se sospecha que la tipo 1 se manifiesta luego de una exposición a un factor desencadenante ambiental, como un virus no identificado que simula un ataque al sistema inmunitario a las células betas del páncreas. Estas producen insulina, en algunas personas con una predisposición genética. Los laboratorios para identificar o diagnosticar esta enfermedad es la siguiente: glucemia al azar, medición de glucosa en ayunas, curva de tolerancia oral a la glucosa, prueba A1C. Sintomatología: necesidad frecuente de orinar, sed excesiva, pérdida de peso sin causa conocida, hambre excesiva, cambios bruscos en la visión, hormigueo o adormecimiento en las manos y en los pies, cansancio extremo la mayor parte del tiempo, piel muy seca, llagas que tardan en sanar mucho, más infecciones de lo normal. Las náuseas, vómitos o dolores de estómago pueden acompañar algunos de estos síntomas. Las personas con diabetes deben responsabilizarse de su cuidado personal diario y de controlar los niveles de glucosa en la sangre para evitar que sean muy altos o muy bajos. El tratamiento básico para la diabetes tipo 1 es comer en forma saludable, realizar actividad física y colocarse en las inyecciones de insulina. Los niveles de glucosa en la sangre deben ser vigilados cuidadosamente mediante pruebas frecuentes de glucosa. El tratamiento básico para la diabetes tipo 2 es comer en forma saludable, realizar actividad física, hacer pruebas de glucosa en la sangre. Además, algunas personas necesitan medicamentos por vía oral, como la insulina o ambos, para poder controlar sus niveles de glucosa en la sangre. Enfermedad respiratoria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se caracteriza por un bloqueo persistente del flujo de aire. Se trata de una enfermedad subdiagnosticada y potencialmente mortal, porque altera la respiración normal y no es totalmente reversible. Se origina por inhalación del humo del cigarrillo, tanto fumadores activos y pasivos. Sintomatología. Los síntomas más frecuentes de la EPOC son la disnea, que es falta de aire, la expectoración anormal y la tos crónica.
A medida que la enfermedad empeora, puede hacerse muy difícil las actividades cotidianas. La presencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se confirma con una prueba diagnóstica llamada espirometría, que mide la cantidad y la velocidad del aire inspirado y expirado. Como tiene una evolución lenta, generalmente se diagnostica en personas de 40 años o más. Manejo farmacológico. Inicialmente cambiar los estilos de vida, dejar de fumar. Medicamentos. Broncodilatadores. Relajan los músculos que rodean las vías respiratorias para que sea más fácil respirar. Glucocorticoides. Disminuye la inflamación de las vías respiratorias. Vacuna contra la gripe. Disminuye el riesgo de contraer gripe. Rehabilitación pulmonar. Es un programa muy amplio que contribuye a mejorar la salud y el bienestar de las personas que tienen problemas respiratorios.